Tenemos el placer y el honor de estar en Casa Tíbet con su director, nuestro anfitrión, el señor Marco Antonio Caram. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, siempre un gusto estar con ustedes. Pues qué placer. Vamos a dar inicio con esta entrevista y pues partimos del principio. ¿Cuál es el objetivo de Casa Tíbet? Bueno, la Casa del Tíbet de México es la primera representación cultural oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica. También sirve como una representación de la oficina privada de su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet, que como bien saben, pues ha sido el líder político y moral, y en los últimos años, a partir de su retiro de la vida política, el líder moral y espiritual más importante del pueblo tibetano en general. La Casa del Tíbet es una de las instituciones más antiguas del mundo de esta naturaleza. Fue fundada en 1989 por el propio Dalai Lama durante su primera visita a Latinoamérica, a México y a Costa Rica, y este año es un año importante para nosotros porque es el año de aniversario de nuestra institución. Cumplimos 25 años de vida, y a lo largo al haber de nuestra institución, bueno, hemos podido ir poco a poco actualizando lo que es pues el ideario fundamental de nuestra institución, de todas las distintas labores que se desempeñan y llevan a cabo en pues esta sede, que por un lado lo que pretende es el rescate y promoción de la cultura y la alta espiritualidad del pueblo tibetano, pero que también lleva a cabo labores de filantropía, tanto en México como para la comunidad tibetana en el exilio, labores literarias, publicando algunos de los clásicos de la literatura tibetana, labores políticas que tienen por objetivo la difusión y educación en torno al problema del Tíbet, una nación que fue ilegalmente ocupada por la República Popular China en 1950, y bueno, labores educativas que tienen que ver también con toda una variedad de distintos programas vinculados precisamente a la herencia espiritual del Tíbet y su herencia formativa también. Muy bien, ¿cuál es la religión predominante en Tíbet? Bueno, si bien en el Tíbet han existido históricamente diferentes tradiciones espirituales, como es por ejemplo la tradición chamánica Pön, y también el propio Islam, de forma minoritaria, particularmente en la capital del Tíbet, en Lhasa, y en algunas partes del noroeste del Tíbet que colindan con China, específicamente con Qinghai y Sichuan. La tradición preponderante espiritual del Tíbet ha sido en esencia el budismo, y una forma específica o particular del budismo, que es el tantrismo indotibetano en general. El budismo arribó al Tíbet en el siglo VII de nuestra era, ha florecido en lo que llamamos la Tierra de las Nieves, y por su circunstancia geográfica particular, como saben, el Tíbet está en buena medida aislado del resto del mundo por sus grandes cordilleras de montañas, entre ellas los Kunlun's y los Himalayas, pues se ha preservado hasta la ocupación comunista china de su territorio la alta espiritualidad y civilización budista de India y de otras partes del Asia Central. Y a partir de el 49 y 50, cuando Tíbet fue ilegalmente ocupado por China, pues la diáspora tibetana ha permitido que esa alta espiritualidad se transmita al resto del mundo y con ello también a nuestro país. En Oriente y Occidente vemos una clara diferencia de las religiones sobre el trato que se da a los animales. Desde luego en Occidente encontramos incluso santos que amaban a los animales. Sin embargo, esto aparece como una excepción. ¿Nos puede platicar algo sobre esta diferencia entre la concepción que se tiene en las religiones de Oriente y específicamente el budismo sobre el respeto a los animales? Bueno, en la tradición espiritual budista, y es el mismo caso en el hinduismo y podríamos decir lo mismo del taoísmo, tres de las grandes tradiciones espirituales del Asia en general, se contempla el que aquello que a los seres sensibles les anima es la conciencia. A la conciencia se le concibe como una entidad de orden o de naturaleza espiritual que precede a la conformación del cuerpo y subsiste después de su desorganización. Se plantea el hecho de que dicha conciencia no tiene una identidad intrínseca absoluta, por ejemplo, no posee en su naturaleza una identidad de género, no es intrínsecamente humana, y lo es tan solo en dependencia de la base de expresión o manifestación temporal a través de la cual pues se manifiesta en una existencia o vida particular. Esto es, nuestra conciencia es humana mientras se manifieste a través de un cuerpo humano. pero no es intrínsecamente humana y por lo tanto puede manifestarse a través de muchas distintas formas de vida. La tradición espiritual budista, como también lo es el hinduismo y el taoísmo,
conciben la noción del renacimiento, el hecho de que la mente en el tránsito del morir se separa del cuerpo y en dependencia de sus acciones previas, pues experimenta renacimiento en otra plataforma de vida, que puede, insisto o no, ser humana. Así entonces la tradición budista plantea que la conciencia que anima, por ejemplo, al reino animal, y la conciencia que anima al mundo humano es de la misma naturaleza. Esto es, no hay una distinción en naturaleza de la conciencia que anima a un perrito, por ejemplo, a la conciencia que anima a un ser humano. Por supuesto que son flujos de continuidad de experiencias individuales. Esto es, la conciencia de un perro y la conciencia de un ser humano no son la misma, pero son de la misma naturaleza. Y de hecho un perro pudo haber renacido como humano previamente, su conciencia, y la conciencia que anima a un ser humano puede, dadas las circunstancias, renacer como un animal de nueva vez. Y con base en esto se plantea una noción de absoluta, valorización y al mismo tiempo de absoluto respeto a todas formas de vida, puesto que no se plantea una diferencia en naturaleza entre la conciencia que anima a estas y nos anima a los seres humanos. Y se plantea que todos tenemos el derecho a ser felices, todos tenemos igual derecho a dejar de sufrir, a trascender las limitaciones y problemas que animan a la vida, y por lo tanto un principio fundamental de la tradición budista es la no violencia, es el altruismo y la compasión hacia todas las formas de vida, incluyendo por naturaleza a las de los animales. Nosotros vemos que sacerdotes de religiones de Occidente, hay ocasiones en las que participan activamente en maltrato a animales, en espectáculos con maltrato a animales. No podríamos concebir eso en un sacerdote budista de ninguna manera. Sin embargo, esta enseñanza que debiera permear en sus respectivas sociedades, vemos que no es del todo, por lo menos en la mayoría. Cuando vemos, por ejemplo, en China o en Japón, tremendo maltrato a los animales, y vemos, por ejemplo, que hacen alguna misa después de haber matado a las ballenas, y son cosas que encontramos nosotros contradictorias. ¿Qué nos puede platicar de esta situación en la sociedad? Bueno, para empezar, en el caso de China no debemos de olvidar que a partir de el colapso de las dinastías imperiales chinas en 1910, el surgimiento de la república y después del comunismo en China, hay un tránsito muy violento entre sus tradicionales formas de vida y espiritualidad, fundamentalmente el budismo en el caso de China, y el materialismo reduccionista científico, que es el que hoy impera en la República Popular China. Una cosmovisión e ideología que plantea el hecho de que nosotros no somos más que máquinas conscientes, que la conciencia es una propiedad emergente del organismo físico y que por lo tanto da pie a este tipo de cosmovisión utilitaria que hace de los animales simple y sencillamente un instrumento de consumo para los seres humanos, y esto ha deshumanizado al pueblo chino y lo ha convertido en uno que expresa una visión muy violenta y cruel para el mundo animal, ¿no? Si a eso añadimos el que China se ha convertido en la fábrica del mundo, pues no solamente esta violencia se extiende hacia el mundo animal y su ecosistema, sino a todo lo que rodea al ser humano. China es hoy en día uno de los países más contaminados, si no es que el más contaminado del planeta, ¿no? En el caso de Japón, podríamos también decir que se ha manifestado un tránsito, ahora vinculado a la modernidad, de las usanzas tradicionales japonesas, en donde su espiritualidad, tanto budista como shintoísta, que era animista y por lo tanto planteaba esta noción de absoluto respeto al mundo animal, ha venido cambiando con base en las nociones y los criterios de la sociedad de consumo, ¿verdad? En India el fenómeno es distinto, puesto que en India ha desaparecido el budismo en buena medida históricamente, en consecuencia fundamentalmente del Islam y de la destrucción que el Islam hizo de la civilización clásica budista en India, y la tradición islámica es una tradición abrámica y por lo tanto es una tradición que tiene muchos paralelos y elementos bíblicos comunes con el cristianismo y el judaísmo, y emergen de la noción de que el mundo animal fue creado para el uso del ser humano y por lo tanto justifican el maltrato a los animales. Nosotros encontramos a veces en las religiones de Occidente una posición un tanto burocrática, como con una escala ahí muy clara y una serie de mandamientos, digamos. Esto se apega más a un concepto
propiamente de religión, pero en el budismo ocurre algo muy especial, creo yo, y quisiera que nos hablara de esto, que también se nos presenta como una filosofía. No necesariamente tenemos que ver deidades en este caso, sino más bien una forma de pensar y una forma de vivir. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, la tradición budista es una amalgama de diferentes, digamos, aproximaciones al vivir. Es por un lado una filosofía, puesto lo que pretende es conocer a todas las cosas a través de sus causas a la luz natural de la razón, en oposición a la teología que pretende lo mismo, pero a través de la luz sobrenatural de la revelación. Es también claramente la tradición budista una tradición psicológica que plantea como una de sus metas y objetivos fundamentales el comprender a la conciencia, sus patrones y, digamos, sus mecanismos en torno al entendimiento de el bienestar, la felicidad, el dolor y el sufrimiento en general. Es una tradición que también puede definirse como ética, pero que no se basa en una ética impuesta o revelada, absoluta, que plantea la noción del bien y el mal como absolutos, sino es una ética que se basa en el principio de la causalidad universal, la noción de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera una consecuencia de la que somos directa o indirectamente responsables, y una ética que no solamente se aplica o se ajusta al ser humano o al quehacer del ser humano para con el ser humano, sino el quehacer del ser humano para otras formas de vida y para el entorno y el mundo natural en el que vivimos. Una de las tradiciones primeras en plantear una ética natural, una ética ecológica en general. Es también la tradición budista una religión, pero en el sentido de pretender religar al ser humano con su naturaleza espiritual fundamental, pero no es una tradición dogmática, no es una tradición revelada y no es una tradición teísta. La tradición budista no cree en la existencia de un Dios creador y administrador del mundo. Muy bien, y la posición ya específicamente de Casa Tíbet sobre los animales, desde luego ya nos ha explicado cómo es visto por el budismo, la esencia de la vida. Sin embargo, ¿qué dice Casa Tíbet o de qué manera podría hablar de la crueldad de los animales hacia nuestro auditorio de Todos Somos el Planeta? Pues naturalmente, en consecuencia del hecho de que la Casa del Tíbet de México es una institución de inspiración budista, contemplamos como uno de los valores éticos fundamentales en los que se finca nuestra institución el respeto por toda forma de vida, y en ello incluyendo a los animales. Y cuando digo incluyendo, es una forma de expresar este principio a manera artificial, porque no tendríamos que incluirlos, simplemente son parte, ¿verdad?, de ese mandato que es el respeto a toda forma de vida. No tendríamos que hacer ninguna distinción entre la humana y la animal en términos generales. Y por ende nosotros planteamos que, por ejemplo, actividades tales como es la fiesta brava, tan arraigada en los países hispanoparlantes, particularmente en México, países de extracción ibérica, digámoslo así, que actividades de esta naturaleza son expresiones de una absoluta barbarie por parte del ser humano y deberían de erradicarse absolutamente, o debería de sujetarse al ser humano a un principio similar, ¿no?, para que él mismo aprendiera lo que implica el sufrimiento que inflige a otras formas de vida, ¿no? Lo mismo podríamos decir de actividades tales como las que se ejecutan en palenques, por ejemplo con las peleas de perros o las peleas de gallos, que consideramos absolutamente deshumanizadas y deberían de ser prohibidas legalmente en términos generales. Al mismo tiempo deberían de reforzarse leyes de protección a los animales. Creo que también el tipo de zoológicos que tenemos en nuestro país son muy inhumanos y deberían de modernizarse a las nuevas concepciones de zoológicos que se tienen en otras partes del mundo, en donde los animales más bien se resguardan en hábitats similares a los que tenían en sus entornos naturales, sino en jaulas, ¿verdad? Porque esto lanza a los animales a una actitud de profunda depresión que afecta a su salud y eventualmente les mata. La gente que vive alrededor del mundo taurino nos ha dicho en varias ocasiones que estas son tradiciones que deben de conservarse. Ante ello, nosotros les hemos dicho que no algo porque sea repetido a lo largo del tiempo debe de permanecer, sino que debemos tender a mejorar. ¿Qué nos puede decir de esta necesidad de evolucionar o de necesariamente mantener las cosas que se han hecho mucho tiempo? Yo
Yo creo que evidentemente nosotros, los seres humanos, a nivel cultural y como especie, estamos sujetos a un proceso constante de cambio y transformación. Y yo aspiraría a que dicho cambio y transformación fuera uno de proyección evolutiva y que en efecto fuéramos cambiando y mejorando con el paso del tiempo, y tradiciones tales como estas del maltrato a los animales deberían de ser unas que nosotros poco a poco vamos erradicando de nuestra cultura, de nuestro país, y en especial fuéramos educando a los pequeñitos a entender que en efecto representan una absoluta ausencia de empatía y compasión para otras formas de vida. Con una visión como la de usted, tan amplia de nuestra sociedad, pues no solamente en el mundo entero, sino en todo nuestro país y en esta época que estamos viviendo de violencia, pues nos damos cuenta que estamos teniendo grandes avances legislativos nuevamente en animales. Sin embargo, no hemos logrado recuperarnos de aquel mayor que se dio en la época de Benito Juárez, por ejemplo, cuando estaban prohibidos todos los espectáculos con animales. Hoy en día estamos apenas en ese proceso, ya se ha prohibido a nivel nacional el que haya animales en los circos, un gran avance, pero todavía tenemos palenques, tenemos corridas. ¿Cómo es posible que hayamos dado ese paso de retroceso cuando en 1871 estaban prohibidos los espectáculos con animales? ¿Qué podemos esperar a futuro en una sociedad como la mexicana? Pues yo creo que todo esto a menudo tiene que ver con intereses económicos, naturalmente, que trágicamente tienen preponderancia sobre, insisto, lo que debiesen de ser los derechos de los animales y de las distintas formas de vida en general, y la humanidad en términos generales. Creo también que, o me parece absurdo que se prohíban los animales en los circos, a los que por lo menos se les mantiene vivo y no se les tortura, en contraste a algo como las corridas de toros o los palenques, en donde a los animales se les mata y se les tortura, ¿no? Entonces no entiendo el por qué se da una legislación como la primera y se ignora la segunda. Deberían de ir absolutamente de la mano, no podría haber una sin la otra, evidentemente. Y en cuanto a jerarcas espirituales que gozan de ese tipo de espectáculos, me parece detestable, me parece algo verdaderamente asombroso y muy triste, ¿no? Sí, desde luego la violencia en todas sus formas debería de encontrar esta congruencia que sí tuvo Juárez, que simplemente dijo: no es posible seguirse divirtiendo con el sufrimiento y el abuso de los animales, la crueldad o la muerte. Ahora los criminólogos nos han dicho algo que nos sonaba como muy lógico, pero científicamente ya la criminología ha demostrado la relación entre el maltrato a los animales y la violencia social. Esto no suena lógico. ¿Cuál sería la posición budista sobre esta relación de violencia? Pues cuando una sociedad se acostumbra precisamente a maltratar a sus semejantes o a los animales en este caso, genera hábitos y tendencias para maltratar a los que le rodean, ¿no? No me parece más que autoevidente y lógico. Y si nosotros queremos transformar la violencia que hoy es tan profunda y poderosa en nuestro país, tenemos que empezar por educar a los niños desde pequeñitos precisamente a respetar a todas las formas de vida, entre las que están los animales y evidentemente sus semejantes. ¿Cuál es su posición respecto del vegetarianismo y del veganismo, esto es, el no consumo de ningún producto animal? Bueno, la tradición budista es una tradición que da o expresa una cierta preferencia por el vegetarianismo en general. Lo contempla como una forma de subsistencia menos agresiva y menos destructiva para el entorno natural y evidentemente para otras formas de vida. Esto no quiere decir que es una solución absoluta a el problema de la afectación que los seres humanos tenemos sobre nuestro ecosistema, porque aunque nosotros abracemos una forma de vida de esta naturaleza, afectamos a otras formas de vida directa o indirectamente, pero esto acompaña naturalmente al hecho de que contamos con un cuerpo de naturaleza material y biológica. Pero podemos reducir el impacto que tenemos sobre el mundo natural a través de una dieta de esta naturaleza, sin mencionar los efectos positivos que trae sobre de la salud y sobre del medio ambiente. Ustedes saben que una cantidad importante del CO2 que se produce en el planeta viene precisamente del ganado en general, ¿no? Que ha florecido sobre otras formas de vida en consecuencia precisamente de las preferencias alimenticias que tenemos los seres humanos en general.
Ahora, habiendo dicho esto, la tradición budista es una tradición que no es dogmática, no es violenta y por lo tanto no exige de los demás el que tengan o no una forma de dieta particular, simplemente lo sugiere como algo que es menos agresivo al medio ambiente y más saludable para el individuo. Y justamente entrando a este tema, me gustaría preguntarle sobre las formas de activismo. Nosotros hemos pues seguido especialmente la forma de la no violencia de Gandhi, por ejemplo, pero encontramos a otros grupos bastante radicales que consideran a quienes maltratan a los animales como personas poco evolucionadas, pero son muy agresivos en su activismo. ¿Qué nos puede decir de este tema? Pues naturalmente el Buda, el fundador espiritual de la tradición budista, planteaba que la violencia solo genera violencia. Y cuando nosotros intentamos limitar una forma de violencia a través de practicar otra, pues estamos incurriendo en una contradicción en términos por naturaleza. Así que todo activismo debe de ser no violento. Pues llegamos casi al final de esta entrevista, amigos de Todos Somos el Planeta, y solamente queremos cerrar pidiendo los últimos comentarios, el mensaje final para nuestro auditorio de Radio Ciudadana y de Comunicando. Desde luego, sin dejar de agradecer esta enorme oportunidad al director de Casa Tíbet. Un placer estar con ustedes y recordar que vivimos en un mundo de interdependencia y que la calidad y el sustento de la vida humana depende también del respeto que podamos directa o indirectamente expresar y cultivar para el entorno natural del que dependemos y las formas de vida de las cuales nosotros también dependemos en general. Creo que en este momento presenciamos una de las extinciones masivas más grandes de la historia biológica de este planeta, por vez primera en consecuencia de una sola especie, que es la humana en general, y que nosotros a través de estas actitudes que desconocen y violan este principio de interdependencia y de respeto a todas las formas de vida, estamos generando las bases para la extinción de nuestra propia especie. Así que siquiera por una básica inteligencia, si deseamos hallar sustentabilidad para nuestra forma de vida y para nuestros próceres y para otros seres humanos, tenemos que plantearla en el respeto a todas las formas de vida. Pues muchísimas gracias. No cabe duda que los grandes espíritus son los que tienen la mayor humildad, la mayor sencillez, y pues para esto una prueba nuestro invitado. Un verdadero placer. Muchas gracias.